Variable. A ver si te pongo más luz. Ilumíname. ¡Wow! Así Ahora que- tiene algo fuerte, bate. Isa, ilumínanos. Buenos días. Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito del tema de cómo contar historias. Hemos hablado con Isabel algunos temas que han sido como wow para más de uno, ¿no? Entendiendo que pues hasta ahora hemos mirado cuál es lo más importante, digamos, a la hora de contar historias. Hemos hablado del objetivo, tener claro qué voy a contar. Pero aparte de tener claro qué voy a contar, tengo que saber a quién se lo voy a contar, ¿sí? Y a quién se lo voy a contar, porque pues no es lo mismo hablar con niños, directores, jefes, gerentes, amigos, entonces siempre será distinto dependiendo de a quién le cuento la historia. Entonces pues quiero empezar esta parte contándoles una historia. Resulta que, bueno, no sé cuántos de ustedes aquí les gusta el fútbol. ¿Han participado alguna vez en un evento que tenga que ver con el fútbol? Sí. ¿Con su familia? Sí. ¿Sus hijos? Amigos. ¿El novio? ¿El Amigos. esposo? Sí, es un tema que sobre todo en nuestros países realmente cobra una relevancia impresionante. Pues lo que les quiero contar, imagínense año 2014, Mundial de Brasil, ¿sí? La oportunidad además para los sudamericanos de estar cerca a un evento como este, la posibilidad para muchos de nosotros hasta de poder ir y pensar en poder llegar a estar allí en primera fila. Para Colombia, particularmente, este fue un evento impresionante porque por primera vez en los últimos años podíamos estar nuevamente allí en el campo de batalla luchando por la Copa del Mundial de Fútbol. Hace muchos años que no nos presentábamos porque no podíamos. Nos presentamos, pero no clasificamos. Lo que quiere decir que era como un chévere el Mundial, pero no estábamos allí representados. Parte de esta historia lo que tiene que ver es con este 2014, con todo lo que, si ustedes recuerdan, era solo movimiento de camisetas de equipos de fútbol. Al que le gusta y al que no le gusta, tome su fútbol absolutamente por varios días, digamos, durante el mes de junio. Y Colombia no fue la excepción. Y este año tuvimos además un personaje medio, que es Pekerman, que es el argentino que más queremos en Colombia, ¿sí? Pekerman es el director técnico, el que de alguna manera se soñó y pensó que era posible llegar al Mundial. Pues así fue, y empezaron en el país con una campaña impresionante, a mover los medios, a contar historias acerca de la selección, de quiénes eran los jugadores, de cuáles eran sus fortalezas, de por qué podían estar allí y por qué podían llevarnos a nosotros a lograr ese sueño que parecía inalcanzable de pensar en la Copa del Mundo y tenerla entre las manos. Y esto empezó a generar en toda Colombia un movimiento impresionante. Nos empezamos a meter como todos dentro del mismo sueño, ¿sí? Y de alguna manera eso es algo muy representativo para este país, porque de alguna manera es un país que ha venido de una historia medio harta, ¿no? Una historia donde la política, la droga, y digamos que siempre estábamos como muy manchaditos de cosas que no eran tan buenas de mostrar al mundo. Y por primera vez, Pekerman logró, a través de ese sueño que nos vendió, hacernos pensar que podía ser posible llegar a tener la Copa entre las manos, que podía ser que todo el país estuviera junto, caminando y de alguna manera sintiendo la camiseta de la selección, que podía llegar a cumplir un sueño, así como antes en algunos momentos no creía. Aquí nos ilusionó, nos inspiró de una manera que cada vez que había un partido ustedes no se imaginan. Ola Amarilla era como se llamaba, porque la camiseta nuestra es amarilla. De hecho, mi nombre es María Isabel y soy colombiana, y por eso lo cuento con este nivel de pasión y de emoción, porque ver a la gente que usualmente tenía problemas de, no sé, dificultades económicas, diferencias políticas, problemas de seguridad, era como si cuando empezaba el partido esto se apagaba y se encendía la ola amarilla, que lo que traía era esperanza, ilusión, emoción, pasión, ¿sí? Y además como la fe absoluta de que esto realmente lo podemos sacar. Estos sentimientos realmente nos transmitieron a nosotros este sueño y esta idea, y nos lo vendió, y esto es de lo que estamos hablando en este momento. Cuando yo les cuento, porque además fíjense que muchos de ustedes el fútbol lo tienen como transferido o referido por otra persona, realmente no importa, ¿sí? Al final lo que les estoy contando es toda esa sensación que provocó en un pueblo que no tenía tanta fe, que no tenía tanta esperanza, que no creía que era posible hacer cosas, que no se veía inclusive con el potencial
pensar en absolutamente todo lo contrario. Entonces, los que le quiero contar y empezar con esto es porque es real. Las historias son poderosas, las historias transmiten cosas, las historias cuentan un objetivo, como lo hablamos. Las historias realmente pueden lograr despertar en la gente algo mucho más allá e inclusive hacerlos capaces y hacerles creer que son capaces de hacer cosas que no se pensaban. Es parte de lo que vamos a hablar hoy. De hecho, bueno, como veíamos hace un tiempo, y voy a ir llevando un poquito como esta información de esta manera, para que no, de alguna manera llevemos como el hilo completito. Hemos hablado de qué, ¿sí? ¿Qué es eso que yo tengo que transmitir? Hemos hablado de para quién, o cuál es la audiencia que yo voy a tener, y de acuerdo a eso también tendré que adaptar un poquito como cuál es mi mensaje. Pero adicionalmente ahora voy a empezar a darles un poco más de herramientas, porque además contar historias tiene generalmente hay un protagonista, hay una problemática o algo que se desarrolla, pero uno dice, bueno, eso para los niños, para el fútbol, pero ¿cómo traigo esto a mi vida cotidiana? ¿Cómo traigo esto a un entorno laboral y de negocios? Entonces, un poco lo que vamos a mirar hoy es, primero, que se puede, y segundo, que hay herramientas que ustedes van a poder utilizar para poder sacar lo mejor de ustedes a la hora de contar historias. Porque los beneficios ya los han visto, ¿o no? ¿Sí? Okay. Listo, entonces, el cómo voy a contar historias es donde vamos a arrancar, digamos, como a concentrarnos fuertemente en este proceso. Lo primero que les quiero pedir es en su workout, pueden irse aquí donde dice cómo crearlas. Y lo que van a encontrar son los 3 tipos de historias que vamos a ver, ¿vale? La primera historia tiene que ver con la visión. Esas historias que de alguna manera me venden una idea, ¿sí? Me venden una idea particular. Esas historias que me cuentan y que de alguna manera me transmiten algo que no tiene que ver con necesariamente el pasado, no tiene que ver con lo que me está ocurriendo ahora, pero sí tiene que ver con lo que puedo llegar a ser. Les pregunto, ¿alguno de ustedes recuerda alguna historia, algún speech particular que sea muy famoso de alguien que haya contado una historia de una visión, como a dónde quiere llevar algo o alguien en particular? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es esa historia? Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño, Papa Dream, que es súper famoso, sí. ¿sí? Es una idea que de alguna manera él quiso poner en un momento muy difícil además, ¿sí? Una persona que además era negra, que en el contexto norteamericano en ese momento causaba como un precedente importante, y al final, ¿qué logró él con esto? Logró agarrar al pueblo y decirle, este sueño realmente de que seamos, de que estemos juntos, de que podamos construir un país que sea igual para todos y que de alguna manera nos dé beneficios a todos, pues realmente lo logró vender. Y inclusive es un speech que se usa hasta en casos de negocios, porque realmente lo que provocó en la gente fue increíble, ¿sí? Logró que la gente saliera de su cajita y empezara a pensar en cosas que podían llegar a ser distintas. Ahora, esto es uno antiguo, pero bueno, hay otro de Obama que también es muy famoso. No sé si alguno de ustedes... Yes, we can. ¿Sí? Y entonces al final son hitos importantes y momentos en los que de alguna manera ustedes podrían hablarle a un país y decirle, mire, estos son los datos, esta es la información, tenemos que cambiar, tenemos que unirnos, hay que darle más oportunidad a la gente. ¿Pero eso vende? ¿Por qué no vende, Valeria? Porque finalmente es algo que no entusiasma, que no moviliza. Le estás dando las cosas que sabes, pero no tiene toda la emoción que tiene que tener. No te está construyendo ese sueño de que estábamos hablando, esa visión de hacia dónde queremos ir. Claro, es casi como que no me involucra, claro. ¿sí? No me incluye es muy dentro racional, de eso. ¿no? Sí, claro, sí, total. Es muy racional. Y de hecho, gracias, porque con eso podemos pensar un poquito en que las historias de visión realmente lo que me tienen que llevar es como por un camino en el que de alguna manera me den información, me vayan pasando del pasado, de lo que yo era, del presente, de lo que soy ahora, y del futuro un poquito hacia dónde me quiere llevar. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Sí? Es un poquito, si yo les digo, aquí hay un montón de ladrillos, por ejemplo, para Patti, un montón de ladrillos, ¿qué significarían? En ese momento, Ajá. la construcción de
el ladrillo por el ladrillo nada, pero Ajá. cómo lo estamos construyendo, ¿no? Porque estamos ahí con una casa y Sí. toda construcción. Entonces le digo, nuestra casa ya tiene historia, ya empezamos, porque elegimos juntos. Estamos viviendo cada momento de cada elección de lo que vamos a poner en nuestra casa. O sea, por sí no dice nada, pero Por si no luego dice el nada, sueño pero que como tú lo has tenemos- dicho, cuenta todo, Cuenta ¿cierto? Cuenta la historia, incluir a tu familia, cuenta la historia, en cómo decidieron espacios juntos, en cómo la están construyendo y cómo están realizando ese sueño que al final va a hacerlos sentir absolutamente felices y ese día que se le entreguen, pues va a ser como los fuegos artificiales que van a salir después de todo este momento. Entonces un poco es el mismo sentir, ¿sí? Es el mismo sentir. Ahora, Patti está construyendo una casa. Para otro de estos ladrillos puede ser muchas otras cosas para su propia vida. Puede ser construir un sueño personal que no necesariamente tiene que ver con los ladrillos. ¿Vale? Entonces, para cerrar un poquito en esta primera parte, cuando hablamos de visión hay que vender una idea que de alguna manera, o entregarle a la gente una idea que sea como a futuro. ¿Qué es lo que quiero que ustedes lleguen a hacer? Pero la manera de entregarlo es, no pueden decirles, como en las películas, digo yo, y entonces en la película se trata de que el protagonista se muera al final. Pues desinteresa absolutamente. Para contar las historias de visión hay que irle contando a la gente pasito a pasito. Cómo vas logrando, cómo te estoy viendo, qué fortalezas puedes tener y cómo puedes llegar realmente a hacer eso que pensamos a futuro. Cuando ustedes piensen en su propia historia de visión, hay que pensar de esta manera. ¿Vale? ¿Clarísimo? ¿Preguntas hasta ahí? Vale. Entonces, además de las historias de visión, hay otras historias que nos permiten otras cosas. Entonces, hay otras historias que están centradas un poco en nosotros, ¿sí? Están centrados en nosotros mismos y en, digamos, como en el quién soy, ¿sí? Estas historias lo que nos van a permitir a nosotros es simplemente llevarnos a contarle en un escenario específico, puede ser laboral o personal, la historia nuestra a otra persona, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita, porque de hecho vamos a hacer un ejercicio para empezar a construir nuestra propia historia, la historia de quién soy, ¿vale? Y esta historia es un poquito diferente a la historia de la visión y va a tener como otras características particulares porque ya no quiero vender una historia futuro, ya estoy hablando quizás de, no sé, qué es lo que yo tengo, qué hago bien, qué cosas podría, de alguna manera no son tan fáciles para mí, qué cosas me gustan, qué me motiva. Entonces, claro, aquí un poquito la trayectoria del pasado, del presente y del futuro aplica, pero un poquito de manera diferente. Sin embargo, antes de pasar a la historia de quién soy, lo que sí es importante también que piensen es que todas estas historias, es como el vehículo, es la comunicación, es el lenguaje. Yo puedo contar una historia de visión mal contada y ¿sí? Me va un poquito mal. Puedo contar una historia de visión bien contada y lo que hago es, vengan conmigo que todos podemos hacer esto. Puedo contar una historia mal contada de mí en el tono incorrecto y pues de alguna manera puede sonar mal. Entonces parte de lo que les quiero decir en este momento para que lo empiecen a tener como de una manera consciente, y de hecho lo voy a poner acá de esta manera, es que el lenguaje o la forma como yo comunico tiene que estar presente y tiene que ser muy consciente para nosotros en todo momento, ¿sí? Porque eso también transmite. Entonces vamos a hacer un ejercicio particular. Entonces ahí están viendo una foto de un par de carros que tuvieron, bueno, pasó algo allí. Imagínense que está saliendo el titular de un periódico, ¿vale? Y les dice, o lo que les sugiere el titular en términos del lenguaje, que es lo que estamos hablando, los carros, no sé, anoche los carros se tocaron, ¿sí? Y les muestran esta foto. Si les dicen se tocaron, ¿qué velocidad les sugiere a ustedes? 40, 20, 40, 20. Poca, ¿no? Tocaron Tocaron poco. 30. Tocaron poco. Si les dice los carros se golpearon, Un poco más. 60, 70. si les dicen los carros se chocaron, 120. Más de 100. 150. ¿es la misma realidad? No. O sea, es la misma La misma realidad. realidad. Pero el lenguaje es Peligro. Las Ok. palabras crearon distintas Me realidades. encanta eso que estás diciendo, Valeria. ¿Cómo es eso? Pensémoslo un poquito más. Entonces, el lenguaje, El lenguaje crea realidad. ok, Entonces, si bien estamos viendo con la misma imagen,
si usamos las palabras de distintas maneras, estamos creando distintas percepciones de lo que estamos viendo. Total. Muchas gracias por ese comentario, porque realmente esto que les estoy contando acá es un estudio que hicieron como en los años 70, básicamente donde había un grupo de alumnos a los que les hacían las diferentes preguntas, ¿sí? Y cada pregunta, efectivamente, como le dices tú, sugiere como que te guía o te da un juicio distinto, ¿no? No es lo mismo tocarse que golpearse, que estrellarse, porque claramente comunica. Es exactamente lo mismo y lo traigo en este momento para ser conscientes que la comunicación o el uso del lenguaje transmite también información. En nuestro día a día, a veces hay líderes. ¿Cuántos tienen un líder así que sea como esos que presionan un poquito así? ¡Qué presiona! Todos tienen un líder que presiona. Esto, ahora. Entonces imagínense cuando ustedes llegan el lunes a empezar la semana, ¿no? Y llega este jefe y sí, lo que hay que hacer y la manera como él transmite la información puede ser que les haga a ustedes la semana cuadritos, muy difícil, o que les haga la semana mucho mejor para iniciar. Y si además uno se va por ahí el martes o miércoles, cuando el jefe ya ha pasado por la junta directiva, donde además ya le han dicho qué cosas hay que hacer, viene como con toda la energía y si de alguna manera no sabe cómo transmitirla, pues les puede transmitir a ustedes tanto estrés que puede causar diferentes reacciones, o de movilización o de no movilización. ¿Vale? Entonces el lenguaje realmente es algo de cuidado, algo que tenemos que tener muy claro y que se tiene que usar de la manera adecuada, ¿vale? Porque podríamos llegar a dar el mensaje incorrecto en el momento incorrecto. Entonces, retomando nuestra historia de quién soy, les voy a pedir que por favor se pongan de pie y pasen aquí adelante donde yo tengo el tablero. Entonces les voy a contar algo antes de hacer este ejercicio chiquito. Las historias de quién soy, de alguna manera, tienen que hablar de mí, pero la sugerencia es que no se hagan de manera directa. ¿Por qué? Si yo les digo, hola, mi nombre es María Isabel, yo soy una persona muy responsable, comprometida, me gustan los proyectos, me gustan los retos, me gusta trabajar con la gente y además he tenido tales y tales y tales estudios, soy muy experta en estos temas, ¿cómo? Además si se vieran cómo me ven, antipática, aburrida, prepotente, Tú las sabes todas. totalmente de acuerdo. Entonces un poco lo que les quiero decir es, cuando yo hablo de mí, centrarme de esa manera tan directa puede caer mal, ¿sí? Puede chocar un poco. Pero además les digo, ¿cuándo puedo utilizar yo, mejor dicho, cuáles son esos escenarios corporativos en los cuales yo tengo que hablar de mí? ¿Qué se les ocurre? En entrevistas. En entrevistas, Cuando llega un nuevo jefe y tienes que contarle qué has hecho en la organización. cuando llega un nuevo jefe, O cuando tú eres el nuevo jefe y te tienes que presentar. claro. Entonces, gracias, porque al final esto es la realidad, esto es la vida, ¿no? Esa es la realidad de las historias. No es que sean lejos un cuento de había una vez por allá en un libro guardado que le contamos a los niños. Las historias son estas. Es cuando me presento, como decía Milagros, a una entrevista para un cargo al que yo quiero aspirar, ¿sí? Y de alguna manera tengo que vender lo mejor de mí, o al menos dejar claro qué cosas puedo hacer y qué cosas no, ¿sí? Es lo mismo que cuando dice Isa, y yo tengo también a un líder nuevo al que le tengo que contar acerca de lo que yo también, cómo me puedo sumar a su equipo, y es un momento de verdad increíble, un momento de verdad que si se hace mal, pues resulta mal para todos. Entonces, un poco lo que hay que pensar en las historias de quién soy es que tengo que ser hábil a la hora de contar. Entonces, la primera sugerencia es que yo hable no de manera directa. Es decir, si yo voy a decir que, no sé, soy muy buena liderando proyectos, quizás lo que tengo que decir no es soy muy buena liderando proyectos. Estuve trabajando hace unos años en un proyecto así que funcionó de esta manera, que fue exitoso y no estoy diciendo soy la máxima manejando proyectos. Entonces, vamos a hacer simplemente un ejercicio rapidito. Esta es Pepita. Pepita Pérez. ¿Sí? Y Pepita Pérez tiene varias características. Pepita es comprometida, es cariñosa, es responsable, tiene foco en resultados.
voy a pedir que piensen 30 segundos cómo contarían la historia de Pepita comprometida. Cortico, ¿no? Puede ser una frase. ¿Cómo lo dirían que ella es comprometida para no decirlo de manera directa? ¿Cómo sería Pepita cariñosa? ¿Cómo sería Pepita responsable? ¿Y cómo sería Pepita foco en resultados? ¿Claro? Es el mismo ejercicio que hice ahorita del liderar de proyectos, pero en este caso. ¿Quién tiene una que me pueda decir? Un ejemplo. Por ejemplo, Pepita cuida que el equipo se siente acompañado porque tienen una líder o una compañera que cuida de ellos. Que cuida de ellos. Ok. Y en este caso, ¿cuál cubriste, Lili? Cariñosa, ¿no? Cariñosa. Listo. Pepita, cariñosa. ¿Qué más? Pepita lo que les da como objetivo lo saca, tiene gran capacidad de entrega. Tiene gran capacidad de entrega. Entonces aquí estás, foco en resultados. ¿Quién tiene otro? Pepita siempre está cuando nosotros la necesitamos y colabora con todos los equipos. Ok, ¿en cuál te enfocas? Comprometida. Perfecto. La última de responsable, ¿quién la tiene? Yo. Y Pepita entrega sus objetivos en tiempo, normalmente logra cumplirlos excelentemente bien, 100% de sus resultados. Y aquí estás hablándome de Pepita, responsable. Muy bien, muchas gracias a todas. Por favor, siéntense. Lo que acabo de hacer es contar la historia de Pepita. Que hoy es Pepita y mañana puede ser Isabel, Milagros, Valeria, ¿sí? Cualquiera de ustedes. Entonces, al final, contar historias no es que sea de otros, no es que sea una habilidad necesariamente de otros. Es muy fácil, solo que hay que hacer conscientes de algunos procesos. Cuando hablamos de quién soy, esta es la sugerencia, ¿vale? Contarlo, no necesariamente de manera directa, para que les vaya mejor, digamos, en esta historia. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, van a irse a sus handouts, ¿vale? Y como ya ustedes tienen una idea clara de cómo se hacen las historias de quién soy, van a arrancar ya no la historia de Pepita, sino la historia de cada uno. Les voy a dar 2 minutos a partir de este momento para que a través de la estructura que hemos venido hablando, escriban la historia propia. ¿Sí? ¿Quién soy? La estructuren. Ahorita la vamos a escribir y más adelante la vamos a volver a utilizar. Entonces, por ahora, solo que la escriban. ¿Es claro para todas? Sí. Pero díganme. Sí. Vale, gracias. Porque somos juiciosas. Sí, ya me di cuenta. Mucho. Eso está muy bien. Orientada al objetivo. Ya estábamos escribiendo la historia. ¿Listo todas? Maravilloso. Entonces, parte de lo que vamos a ir identificando de aquí en adelante son otros aspectos adicionales y otras formas y herramientas que van a poder utilizar a la hora de contar historias. Entonces les voy a pedir que dejen ese ejercicio allí quietico, porque lo vamos a volver a mirar más adelante, cuando tengamos inclusive más herramientas para poder empezar a mejorar un poquito como nuestro discurso. Entonces, adicional a las historias de quién soy, hay una historia más que te hace ser un poquito más, de alguna manera, como empático con el otro, ¿no? Son esas historias donde tú le dices a la gente, sé cómo te sientes, ¿sí? Entonces, miren este slide. ¿Cómo se siente ese niño?
Aburrido. Aburrido, Estás solito, Expectante, abandonado. En espera. en espera. Sí. Bueno, ahora denme un poquito más de información. ¿Aburrido por qué? Valeria. Aburrido porque está solo, me imagino que está mirando hacia adelante y no ve nada, no hay ninguna persona. Ok. Está como en una posición así como casi echado en su silla. Es como, qué fome. Ok, llegué. Primero. Vale, Isa. Qué fastidio. ¿Qué fastidio? Me dejó mi mamá y mi papá esperando aquí. Ok, me dejó mi mamá y mi papá esperando aquí. Está in love. Está enamorado. Sí, está Ok. viendo la dama de amor del matrimonio que se quedó flechada. Ok, quedó ahí como dando vueltas Así y es, la vueltas. contempla, solo la contempla. Ok, ¿alguien tiene otra más? Que piensen algo distinto de cómo se Está en un siente. casamiento, llegó antes y está viendo todo. Está Esperando. esperando a ver qué ocurre. Esto es muy interesante porque fíjense, primero, bueno, dense cuenta que cada quien partió desde su propia interpretación y desde su propia historia. Que esto es lo lindo de las historias. Al final, cuando tú enganchas a la gente de esta manera, ya, lo lograste, ¿vale? Entonces, parte de cómo te sientes, lo que busca es que yo efectivamente sea empático con el otro. A diferencia de hablar de mí o querer venderte hacia dónde vamos, en esto lo que quiero decirte es como un yo estoy contigo. Y son historias que nos pueden servir para momentos muy importantes, por lo menos en este caso, que ejercemos liderazgo, pues cuántos momentos de verdad en términos de lo que siente la gente o las emociones tienen ustedes. Díganme en una semana, ¿cuántas conversaciones tienen ustedes con la gente acerca de lo que sienten? ¿Ninguna? Sí. ¿Alguien tiene al menos una? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Más de una? Yo creo que más de una. Más de sí. una. Ajá. Ok. Pati, ¿tú? Sí, más con la familia. Sobre todo Sí, en el sobre área. todo con la Bueno, familia. yo Con la me familia. estaba ubicando en el ámbito profesional Sí. y en el área de recursos humanos, como que normalmente cuando te encuentras con la gente, la encuentras decaída. O sea, yo me encuentro en el ascensor a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Sí, o sea, siempre sabemos qué pasa con la gente. Entonces, yo normalmente siempre pregunto cómo te sientes, cómo está tu familia, cómo está tu hijo. Ok, fíjate que eso que tú estás diciendo, Mariela, me hace pensar en algo muy importante para lo cual estas historias cobran relevancia. Y es que al final trabajamos con la gente. Así es. Y la gente siente cosas todo el tiempo. ¿Sí? Desde cansancio hasta... Y eso le produce un montón de emociones. Entonces, Disculpa que te interrumpa, y sobre todo, ¿cómo valora la gente eso? ajá. O sea, es Ese impresionante. momento de escucha, Ese ¿no? momento de escucha, Sí. chuta, la gerente de recursos humanos en la ascensión me preguntó que cómo estaba y me preguntó como si mi mamá estaba mejor. O sea, valoran muchísimo Total, eso. total. Y eso hace que inclusive el liderazgo con la gente pues tome o llegue como a un nivel Más quizás cercano. un poco diferente. ¿Vale? Estas historias de cómo te sientes, como les digo, tienen una ruta un poquito distinta. A ver, la gente llega a nosotros con mucha información de cómo se sienten, en algunos casos hasta cosas en las que nosotros no sentimos de la misma manera, no manejamos de la misma manera, ¿sí? A veces la gente se siente angustiada por algo que para uno es como, pero esto es tan fácil ¿sí? De que logres salir de ahí, y para eso te van a servir estas historias. Es como, imagínense un ejemplo, no sé, hay un médico que recibe todos los días, no sé, 7, 10, 15, dependiendo de la estructura que tenga, pacientes al día. Y cada paciente puede tener un diagnóstico distinto. El médico ha tenido que sufrir todas las enfermedades para poderle decir a la gente, tranquilo, podemos encontrar una solución y no te angusties y esto lo podemos solucionar de esta manera. ¿Ustedes creen? Pero lo ha vivido a través de las historias de No, otros. pero conoce de otros y sabe. Entonces estas historias del sé cómo te sientes, muchas gracias, es un poco como el cómo yo utilizo realidades propias, realidades de otros, que de alguna manera me sirvan para decirte, te acompaño, sé lo que estás pasando, pero además te digo, puede haber una solución de esta y de esta manera. ¿Sí? Esto es lo que hacen estas historias que sean poderosas. Si alguien llega y me dice, el médico me dice, mira, sí, tienes cáncer. Terrible, ¿no? Y entonces yo qué pienso, ya, hasta que llegué, se contaron mis días y voy a morir. Pero si aparte del médico decirme tienes cáncer, pero conozco algunos casos en los que personas como tú han estado, no sé, en este grado y han tenido este tipo de tratamiento y lograron salir, ¿qué me está dando? Es, deja de pensar en que te vas a morir.
porque pueden haber otras soluciones. Y yo abro un poquito el camino y de alguna manera ejerzo también un poquito como mi rol de facilitarle la vida a las personas y de ser líder con las personas. Y es un poco quitarles el nivel de estrés que traen. Entonces, por eso es que son tan poderosas. Entonces, no lo vean nuevamente como que son temas muy lejos. A veces es mucho más común que con la familia hablemos de sentimientos, pero también un poquito aquí las desafío, y es a que algunas veces en los espacios laborales también está bien mirar qué siente la gente, porque definitivamente es un motor para inclusive el logro de los resultados. ¿Claros hasta ahí? ¿Van conmigo? Sí. Correcto. Perfecto. Entonces, ahora vamos por favor, rotafolios, Mariela, Fernanda y Patti a este lado, Valeria, Mili e Isa a este lado. Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho? Hablar del qué, hablar del quién, hablar del cómo, hablar de 3 tipos de historias, que una tiene que ver con la visión, otra tiene que ver con quién soy, ¿sí? Y otra tiene que ver con sé cómo te sientes, ¿sí? Entonces ahí vamos llevando en nuestra mochilita. Hay 2 temas adicionales que quiero que miremos, que tienen que ver particularmente, uno con que las historias sean creíbles, ¿sí? Que las historias sean auténticas. ¿Qué pasa si una historia no es auténtica? ¿Qué creen? No funciona. No se conecta. No tiene No se impacto. conecta. No hay impacto. No tiene impacto. ¿Qué decían por No acá? funciona, que no, o sea, y además puede causar el efecto inverso, ¿no? Porque, Total. ¿Por cómo es eso, Mili? ¿Por qué causaría el efecto inverso? porque si yo escucho a alguien que me empieza a hablar, no sé, de lo importante, la importancia de los valores, y me cuenta una historia, pero que yo sé que él no necesariamente tiene un comportamiento muy lleno de valores, no genera ningún impacto en mí, sino al contrario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante ser auténticos, ser creíbles. Así la historia sea mía o sea prestada, pero que sea una historia que de alguna manera transmita realmente un mensaje real. ¿Por qué no traer a la memoria un líder, de esos líderes que uno tiene a veces, que le tocan, ¿no? Que son líderes que hablan más de lo que hacen? ¿Qué le genera eso? Rechazo. Sí, es como, es un poco como negativo el sentimiento, incómodo, sale sí. como incómodo, ¿sí? En la expresión inclusive que ustedes tienen se le ve. ¿Qué pasa? Ahora, traigan a la memoria un líder que es todo lo contrario, de esa gente que también le toca a uno. Un líder que piensa y hace las cosas tal cual las dice y tiene un mensaje, gente que inspira y que de alguna manera ha tocado inclusive sus vidas. Nos lleva, vamos juntos. Te lleva, van juntos, ya te involucra. Fíjense que la sensación y el sentimiento es totalmente diferente. Quieres ir también. Y quieres ir. O sea, no es que me arrastren, es un poco el yo quiero hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta autenticidad, es lo que les va a dar de alguna manera que ustedes sean creíbles, ¿vale? A la hora de ejercer su liderazgo. Hay una cosa que les quiero compartir adicional o algo en lo que quiero que piensen y es, los hechos y los datos no logran nada en la gente. Es decir, les da información, ¿sí? Les da, los pone enfrente, digamos, como de una realidad. Pero los hechos y los datos no inspiran, ¿sí? Los hechos y los datos no hacen eso que dice Fernanda, que es, yo quiero ir allá donde tú me estás diciendo que vaya. Entonces piensen en cómo complementan de alguna manera esos hechos y datos que nos muestran, no sé, en nuestro negocio, una realidad de ingresos, de altas, de clima, de información, que puede ser en número como muy fría, y al final piensen cómo le involucran información que realmente movilice a las personas, porque los datos solos no necesariamente los van a movilizar, ¿vale? Entonces, la autenticidad, que era un poco en lo que veníamos hablando y por lo cual les cuento toda esta información, es que al final es vital, así como el lenguaje también es vital, ¿sí? Si no, yo voy a sonar como un cuentero que echa historias asombrosas, pero pues a la hora de la verdad no tiene mucho de fundamento y no tiene mucho de ejemplo que mostrar. Y adicionalmente, a la autenticidad, pues parte de lo que nosotros tenemos acá es, también hay otras maneras y otras herramientas que se pueden llevar en su mochila para crear historias. ¿Cuáles son estas? Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, una metáfora.
Entonces, ¿alguien sabe qué es una metáfora? ¿Se acuerdan del colegio? Es como decir algo a través de un símbolo. Ok. Como, no sé, me recuerda un poema cuando las perlas de tu boca. Ok. Y uno se refiere a los dientes. Total. Maravilloso. ¡Qué romántica! Muy bien. Bueno, muy bien. Tal cual. O sea, digamos, hay algo que es muy evidente, que cuando hablas de las perlas de tu boca, entonces estás hablando de esos dientes blancos, maravillosos, lindos. ¿Sí? Y también hay un psicólogo que de alguna manera nos explicaba cómo se podían utilizar las metáforas para explicar verdades o fenómenos que son complejos, ¿sí? Entonces, bueno, voy a poner aquí un fenómeno complejo. Entonces, voy a hablarles, perdón, esto no era lo que quería hacer, del amor. Utilizando este recurso, resulta que yo les digo, el amor es como el arte, ¿sí? Imagínense que esto es un pincel. El amor es como el arte. ¿Qué piensan ustedes que es el amor cuando yo les digo el amor es como el arte? Hermoso. Hermoso, bello, es como una obra, Es exactamente. placentero. Es placentero, es lindo. Sí. Disfruta uno de eso. ¿Y qué pasa cuando yo les cambio esto y les digo el amor? Vamos a decir que esto es... El amor es como la guerra. ¿Qué les dice esto? Pelean. Pelea, furia. Hiere, lastima. El amor hiere, mata, siempre hay que ganar. lastima, Siempre hay que mata. ganar. No quiero más. Claro, quiero uno más. pierde y uno gana. Bueno, está clarísimo. Entonces fíjense cómo a partir de una metáfora realmente yo puedo también contar una historia y dar un mensaje, ¿sí? Es como muchos cuando estamos niños aprendemos y nos dicen historias y nos dicen información que de alguna manera nos hacen pensar o entender un poco como la realidad de la vida, ¿vale? ¿Pasa algo, niños? ¿Necesitan algo? ¿Segurísimo? Ah, bueno, vale. Entonces, estando todos aquí, porque además esto que les estoy dando es súper información para ustedes de aquí en adelante y para el trabajo que vamos a hacer. Entonces, estamos hablando de también que hay una manera de contar las historias ilustrando el punto. Entonces, aquí hablamos como de la creatividad. Cómo nosotros podríamos llegar a utilizar de manera creativa un símbolo para poder contar una historia. Entonces, aquí les traigo una. Resulta que había una vez un manager que de alguna manera había mostrado durante todo el año a su mesa de directivos que estaban gastando demasiado presupuesto en recursos, ¿sí? En este caso eran guantes, compraban en todos los países, a todos los proveedores, de cualquier manera, a cualquier precio, y al final él decía, pues se están gastando los recursos, no estamos siendo inteligentes a la hora de tomar las decisiones, y de alguna manera podríamos comprar, no sé, negociar de manera global, hacerlo de una manera distinta y gastaríamos menos. ¿Qué hizo este personaje cansado de llevar cada reunión de directivos la misma información? Agarró la mesa donde se sientan los directivos, esas mesas ustedes saben que son grandes, largas, donde hay, ¿no?, grandes sillas y gente muy bien plantada, y se llevó 300 guantes y los puso encima de la mesa, de los diferentes colores, sabores, proveedores, todo lo que tenían, digamos, en las diferentes operaciones. ¿Qué creen que pensó el directivo que estaba ahí sentado cuando este hombre, presidente de la organización, bota toda esta cantidad de guantes? Pues seguramente lo lleva otra vez a los datos que durante todo el año no le han prestado ni un ápice de atención. Y con esto lo que él quiso decir es, ya basta, es hora de que hagamos una cosa diferente. Entonces fíjense que esto rompe un poquito. Tuvo un gran impacto. Y tiene un gran impacto, totalmente. Y adicionalmente, digamos que utilizar esos símbolos es como del día a día, es decir, uno podría utilizar un símbolo para crear una historia y para comprobárselos, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hablar de la empresa Baja Moral, S.A. Entonces les cuento. Las cifras del ejercicio final, digamos como del año, las financieras, están realmente mal, ¿vale? Pero adicionalmente en esta empresa no hay compromiso por parte de los empleados. Entonces, ¿qué vamos a lograr a través de este ejercicio? Vamos a crear una historia a partir de un símbolo, lo que ustedes quieran, puede ser algo que escojan
que esté en el salón o un símbolo particular que ustedes quieran utilizar. Y lo que vamos a hacer es, a través de ese símbolo, piensen en el lanzamiento de una campaña para aumentar el compromiso de los empleados y mejorar estos objetivos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crearla, escribirla, y con esto vamos a empezar a mirar en un ejercicio práctico cómo es esto de crear historias a partir de un símbolo. ¿Sí? ¿Tienen claro qué tienen que hacer? Sí. Entonces, tienen 5 minutos a partir de este momento para poder crear su historia. O elegí otro. Control. Tienen clarísimo que escriben igual a... Sí, hay que escribir la historia. Vale. A ver, yo lo sé. Sí, ya. Las raíces son importantes. Claro, sí, por los empleados. Claro. ¿Quieres florecitas? Ya, y el nombre también. Yo pienso el nombre. Yo pienso en la historia. Una semilla, como que de una semilla y con mucho trabajo y colaboración podemos convertirnos en la semilla a través de mucho trabajo. Pasamos por una transformación. Colaboración de todos. Pasamos por una transformación que permitirá, pasamos por una transformación que nos permitirá llegar a lo más alto de ese contexto. Para eso necesitamos ustedes. Pasamos por una transformación donde queremos llegar. Hasta donde queremos llegar. Y esto lo vamos en las ramas. Sí, claro, pasamos por una... Van 3 minutos, chicas. 3 minutos. Donde queremos llegar a lo más alto. Queremos llegar, no, a lo más alto, a lo más alto. Con la copa del árbol. A lo Más más trabajo alto. y las ramas crecen. A lo más alto. Y para eso necesitamos Pobre. para eso debemos de ser buenos. Debemos de estar juntos. Ya lo tenemos, Firma José. Y el símbolo también. Presidente ejecutivo. Vamos a tener un halcón. El nombre. Árbol, arma, En inglés con tree. Sí. Bueno, vamos cerrando. No sé. A ver, veamos. Este grupo. ¿Ya están acá? Vamos a dar aquí 20 segundos para el nombre. Casi. Está difícil. ¿Está difícil? Moralta. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, lo que les voy a pedir es escojan a un representante de cada equipo, ¿vale? Escojan un representante de cada equipo que nos lea la historia. ¿Quién de acá?
Mili, Benito, ¿y de acá quién la va a contar? Yo, Listo, perfecto, Mari. ya. Listo, hagamos. Solo te leo la historia, ¿no? Sí, Ya. solo leer la historia. Nuestros latidos, energía y pasión alimentan nuestro corazón para que crezca y que nos permita conseguirlo todo. Wow. Hasta el Hasta sol. Firmado por César Alierta. Un aplauso, por favor. Listo, muy bien, gracias, Mili. Por acá, Mariela. Acá nosotros hicimos un árbol porque es una compañía que está pasando por una transformación donde las raíces son realmente su empleado y donde que a medida que vamos creciendo y transformándonos queremos llegar a la cima más alta. Entonces nuestro lema es: pasamos por una transformación donde queremos llegar a lo más alto y para eso necesitamos estar todos juntos. Firma el presidente ejecutivo. Muy bien, un aplauso, por favor. Voy a pedir que... Le cambiamos el nombre de la compañía porque la compañía Baja Moral también es muy No ayuda, diferente. Bueno, está muy bien, perfecto. Transmite un mensaje, ¿o no? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué elementos de los que hemos hablado hoy usaron haciendo estas historias? Rápidamente. Díganme información. El mensaje que quería transmitir a la El gente. mensaje que quería transmitir, ¿A quién? la visión, ¿A quién? a quién Ajá. estaba dirigida, qué más incluyeron, ¿Cómo? el cómo, ¿De qué manera puede impactar a ellos? ok, algo más, Y bueno, las metáforas, no metáforas, somos todos, ¿no? total, están, mejor dicho, en el todo. Preparadas. Vale, entonces quiero que piensen en cómo contaron mejor dicho, en Mili y en Mariela a la hora de contar. ¿Qué vieron de ellas en la forma como lo hicieron? Porque hicieron unas Energía. cosas particulares. De Energía, emoción, ¿qué más? Lo compraron. Lo compraron y lo querían vender además. ¿Vale? Entonces, fíjense, esto que estamos hablando nos va a llevar a lo siguiente que hay que tener en cuenta. Así como hay que tener en cuenta todo esto que hemos hablado, la historia se tiene que contar con energía, se tiene que contar con ritmo, se tiene que contar con ilusión. Porque si yo vengo aquí y les digo, bueno, lo que vamos a hacer es, nos vamos a comprometer mucho más con nuestros resultados, porque los resultados son como una manzana. Y la manzana cuando, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo no he empezado y ustedes ya están pensando, ¿dónde está? ¿Qué le pasa? Es un poco lo que es importante también entender, es que las historias también tienen que tener una emoción, tienen que tener un ritmo, tienen que tener una energía, tienen que involucrar el cuerpo, ¿sí? Es decir, yo les estoy dando, esto es como el buffet del desayuno. Ustedes llegan al buffet del desayuno y en el buffet, ¿qué hay? Comida de todo tipo, de la que me gusta, de la que no me gusta, de la que me cae bien, de la que digiero, de la que me gusta comer en las mañanas o no. Entonces yo tengo tal cual este buffet que tiene muchos platos. Esto es lo que estamos haciendo ahorita. Yo les estoy sirviendo el buffet completo. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Yo quiero esto, a mí me gusta esto, con este jugo, pero esto no. Otra dirá, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto no. Y tienen que buscar la manera como se sientan cómodas. ¿Vale? ¿Es claro? Sí. ¿Y por qué? Además, si se sienten cómodas va a ser mejor, porque les va a dar mucha más credibilidad, que era otro de los temas que decíamos que son relevantes a la hora de contar historias. ¿Vale? Entonces, al final sé que estamos hablando de muchas cosas, pero lo que quiero es que se lleven muchas herramientas en la mochila y en la medida en que se vayan sintiendo cómodas, empiecen a utilizar cada vez más. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer ahora, a pasar el workout, y lo que vamos a hacer es, recuerden que esta mañana veníamos trabajando con unas preguntas, ¿vale? Hay unas preguntas particulares que nos quedaron pendientes, que tienen que ver con cómo te asegurarás de que cuentas historias con regularidad como herramienta de comunicación en el trabajo, cuáles piensas que podrían ser tus retos y cómo superarlos. Entonces les voy a pedir que trabajen en parejas, ¿vale? Puede ser así como están. Isa y Billy, Valeria y Mariela, Fernanda y Patti. Y simplemente les voy a dar 2 minutos para que discutan y definan, oye, a mí se me hace difícil esto y quizás lo podría trabajar de esta manera. O los retos que yo puedo tener a la hora de contar historias son estos y podría superarlos de esta manera. ¿Vale? Adelante. Ahora escuchando, es como conectar.
se maneja al principio, tuvo que tener tantos elementos que tienen que considerar, pero luego le cansa, y va, olvídate que tiene que hacer esto, que mira, y hace todo de manera tan natural, tiene que fluir. Al mismo tiempo, tienen que estar atentos, ¿no? Porque son muchos todos. Está atento, o sea, tú no puedes contar una historia relajada, tienes que estar atento, quién es tu público, cómo hacerlo, qué hacer. Entonces, a mí para mirar esto de profundidad, porque contamos las cosas de una manera muy objetiva. Entonces, saco de la mochila algunos de estos elementos, no tengo que sacar todos al mismo tiempo, o quizá empezar como traigo algunos elementos y luego, cuando todos perciban, ya estamos contando historias. Sí, date cuenta Yo creo que esto igual como si genera un impacto que nosotros igual no hacemos. totalmente verdad, se te refiere, y además que tenemos historias todo el tiempo y también la habilidad creo que está en captar cuál es la importante, necesaria para ese mensaje que quiero dar, ¿no? ¿Tú sabes? Y no te das cuenta de eso, No te das, no. que lo tenés alrededor tuyo. Bueno, y terminaron. Con todo el equipo, y yo siempre tengo pauta en la reunión del equipo. ¿Cómo van? ¿Alguien necesita más tiempo para poder cerrar? ¿Seguro? Fíjense que, bueno, cuéntame un poquito, una persona que me diga, que me cuente como de qué bloqueos encontró, qué cosas se dio cuenta que le es difícil. Alguien que me cuente. Yo justamente le contaba a Valeria que para mí contar historias no es un problema, Ajá. pero sí se me dificulta un poco ahora, obviamente con la información que ya creo que va a ser más fácil, pero sobre todo el mensaje que quiero dar, porque historias hay miles. Entonces poder linkear entre lo que quieres dar y lo que está, el mensaje que quieres dar y la información que estás dando, eso como que se me complicaba un poquito. Ok, te pregunto, si eso se te complica un poquito, ¿qué herramientas crees tú que tienes para poder Bueno, superar un poco eso? pienso que la preparación es realmente muy importante, Ok, o sea, perfecto. y sobre todo la audiencia que tengo y cuál es el mensaje clave que quiero llegar, o sea, y que eso obviamente, evidentemente está relacionado con lo que estoy dando. Ok, O sea, porque Es si no, no decir, tiene sentido. Pues, ¿no? listo. Entonces hay una parte que es check, Ujú. que es preparar, que con lo que hemos hablado hoy te va a servir. ¿Sí? No, Es- sí, totalmente, me eso pareció súper útil. es súper útil. Y adicionalmente, porque este será el caso de cada uno de nosotros, digamos que ustedes pueden encontrar 1000 maneras en las que ustedes pueden apalancarse en alguien, no sé, pedirle a alguien, mira, yo puedo tener la posibilidad contigo de contarte una historia, yo quiero transmitir esta información y tener como un partner que te ayude, ¿sí? Y de alguna manera, esa persona te puede dar feedback si estás logrando o no estás logrando un poco tu objetivo. Digamos que también pueden hacer, no sé, pedirle al equipo completo, voy a contar esta historia, a veces a uno le pasa que le asignan cosas, ¿no? Entonces va a haber un lanzamiento del nuevo programa de transformación y tú que estás encargada de los temas de transformación o de cultura vas a estar enfrente de la gente contándole y a uno le da como, claro, hay que armar la presentación, puedes tomar la decisión de armar el slide y crear, ¿sí? O puedes crear la decisión de armar la historia y ahí pueden involucrar a tanta gente como consideren, desde sus equipos de trabajo, mi equipo extendido, la dirección completa, que de alguna manera me sirvan como para darme feedback y saber si eso que yo estoy diciendo realmente funciona. Ahora, esto, como les digo, también es un tema como de práctica, entonces no se estresen. Es un tema de ser consciente. A Patti la escuché por ahí diciendo, ¿cómo me puede servir esto para esto que yo tengo que hacer en la oficina? Entonces fíjense que estoy segura que a partir de hoy su vida va a ser diferente. ¿Sí? A partir de hoy un poco van a empezar a encontrar la utilidad que tienen estas historias, que al final son historias que se cuentan de toda la vida. Las culturas permanecen por la tradición y lo que se pasa oralmente. Nuestras familias existen y se conocen y saben qué pasó porque la abuela le contó a la mamá le contó a la hija le contó a las hijas y así en adelante. Y hay muchas cosas que sabemos de gente que ya ni existe y que son íconos y representan cosas para nuestra vida solo porque nos las han contado. Parte de lo que quiero que tengan muy claro en este momento es que efectivamente las historias son poderosas y que cada uno de ustedes tiene todo el potencial para poder contarlas y que sean realmente muy efectivas. Ese plan de acción es lo que quiero que tengan de aquí en adelante, después de estos 90 minutos, para empezar a utilizar el libro.
Importante y un tema adicional, antes de contar, bueno, contarles un poco como las claves de éxito, esto lo tienen también en su workout, fíjense que está aquí lo tienen, por si hay algo que tengan que volver a escuchar, las historias nos rodean, las historias, contar historias sustituye el análisis de datos, es todo lo que hemos hablado, tienen que tener un buen tono, tienen que tener un buen ritmo, ¿sí? Y entonces, digamos que esto se lo llevan ustedes también dentro de, digamos, como de su maleta. Hay un ejercicio que dejamos quietico, que es con el que quiero cerrar. No nos vamos a demorar mucho porque ya saben ustedes mucha información. Y de hecho aquí tienen más. Si quisieran además